Ok, bueno, resolver la ecuación diferencial de y' igual a la 2x más 1 para la condición inicial y de 0 igual a 1/2. Hay condición inicial, entonces mi respuesta final tiene que ser una solución particular. Si no hay condiciones iniciales, nosotros debemos de obtener pues simplemente soluciones generales. ¿Ok? Bueno, en el problema no me indican como tal, pues una técnica o un procedimiento por lo que yo puedo escoger perfectamente bien, siempre y cuando cumpla, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar en esta ocasión con el método de las exactas. ¿Ok? Así que, pues recordamos nuestro procedimiento y nuestro procedimiento nos indica lo siguiente. Paso número 1, pues obtener la solución general. Ok, bueno, entonces vamos a arreglar esta parte de aquí y vamos a establecer lo siguiente, pues resolviendo por el método de las exactas. Recordemos que el método de las exactas pues requiere primero un criterio. En dado caso de que nos especifique, hay que hacerlo valer. La parcial de m con respecto de y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto de x. Bueno, como yo necesito derivadas parciales sobre m y n, tengo que saber precisamente a qué es igual m y n. Por lo tanto, tomo mi ecuación diferencial, la observo y pues recuerdo que yo necesito forzosamente de tener diferenciales separados y además de conservar cierta estructura. ¿Cuál es esa estructura? Pues la siguiente. M de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y todo eso igualado con 0. Por lo tanto, si ese es el problema, podemos empezar por pasar de una notación prima a una notación de Leibniz. Llegaríamos a lo siguiente. Y por la derivada de y con respecto de x es igual a e a la 2x más 1. Este diferencial lo paso multiplicando a todo el costado derecho. Llego así a y diferencial de y igual a e a la 2x más 1 por el diferencial de x. Bueno, este elemento lo voy a pasar al costado derecho para que así, en un solo movimiento, tenga agrupado a todos los diferenciales y por supuesto quede la ecuación igualada con 0. Entonces, continuando en este lado, tendríamos lo siguiente. E a la 2x más 1 por el diferencial de x menos y diferencial de y todo eso igualado con 0. Entonces checo diferenciales, aquí están, tienen su respectivo coeficiente, así es, están sumándose o restándose, claro que sí, y bueno, la suma o resta de esos elementos está siendo igualada con 0, por supuesto. Entonces sí tenemos el formato y ya podemos trabajar con el respectivo criterio. Bueno, necesito m. M, ¿cuánto vale para nosotros? Según yo, es proporcional a e a la 2x más 1, mientras que n de x, y, por cierto, es igual a menos y. No se les olviden los signos, son muy importantes. Bueno, vamos a realizar dichas derivadas parciales. Tengo la parcial con respecto de y de m, la cual es igual a e a la 2x más 1. Bueno, pues creo que aquí la respuesta es muy directa. No tengo ningún elemento que dependa de y, por lo tanto el resultado es igual a 0. Luego tenemos la parcial de n con respecto de x, donde n es igual a menos y. Misma situación. Dentro de estos corchetes cuadrados no hay ningún elemento que involucre a x,
Por lo tanto, todo eso se considera constante y la derivada de una constante da de nueva cuenta como resultado 0. Lo bueno de todo esto es que creo, y es bastante obvio, que la relación se cumple. Por lo tanto, la parcial de m con respecto de y es igual a la parcial de n con respecto de x. 0 igual a 0 y definitivamente tenemos una ecuación diferencial exacta. Una Listo. pregunta. Sí. ¿Y se puede resolver por las exactas, entonces se puede resolver por el método de las homogéneas y de las generales? Bueno, de separación de variables. Separación de variables, perdón. Solamente que en las homogéneas quizás tengamos que realizar algunos trucos extras. Pero si cumple con las exactas, también tendría que cumplir con las otras. Ya, por ejemplo, como tarea moral, pueden checar a lo mejor con separación de variables. Se tendría que dar. Bueno, ya sabemos que es exacta. Vamos ahora sí con lo que nos interesa, que es realmente la solución general. Vamos a abrir una nueva página y colocar lo siguiente. Elección de camino. Recordemos que tenemos un camino A y un camino B. Observando los coeficientes, yo propongo que empecemos con la integración del coeficiente n, ya que tiene muy poquitos elementos. Entonces, vamos a elegir a nuestro camino B. Y ponemos aquí la letra para saber que de él no nos tenemos que salir, porque si nos salimos podemos llegar a cosas que no corresponden para nada con la solución. Entonces, paso número 1, pues obtener f de x, y. Bien, f de x, y es igual a la integral de nuestro coeficiente n de x, y con respecto de y, más una constante de integración que va a depender de la variable que nos está utilizando para integrar, que en este caso es x. Sustituimos nuestra información y nos quedaría lo siguiente: integral de n, y n es menos y. Diferencial de y, por supuesto, más g de x. Bueno, podemos acomodar un poco la integral antes de resolverla. Menos integral de y, diferencial de y, más g de x. Bueno, es algo creo que bastante práctico. Nos quedaría como menos, en este caso, y cuadrada sobre 2 más g de x. Podemos multiplicar si quieren para simplificar más la expresión y nos quedaría como menos y cuadrada sobre 2 más g de x. Ahí está. Aquí tenemos prácticamente al 80% de nuestra solución. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, recordemos que hay que derivar de manera parcial con respecto a esa variable que no fue utilizada para integrar. Yo integré con respecto de y. Por lo tanto, en este paso número 2, yo tendría que derivar parcialmente esa expresión subrayada con color morado con respecto de x. Así que vamos a colocar nuestro enunciado: derivar parcialmente a f de x, y por supuesto, con respecto de la variable no usada en paso 1. Bueno, entonces nos quedaría de la siguiente manera: f sub x es igual a la parcial con respecto de x, y lo voy a meter todo dentro de los corchetes cuadrados para evitar confusiones, de menos y cuadrada sobre 2 más g de x. Bien, la derivada parcial es un operador lineal. Esto quedaría entonces como la parcial con respecto de x de menos y cuadrada sobre 2, más la derivada parcial con respecto de x
de g de x. Bueno, ya desde aquí podríamos simplificar y de manera muy importante. Segundo elemento, ¿conozco a g de x? No. Por lo tanto, esto literalmente permanece intacto. Primer elemento, menos y cuadrada entre 2. Y estoy derivando parcialmente con respecto de x. Por lo tanto, todo esto se considera una constante y la derivada de esa constante da como resultado 0. Entonces, la parcial de f con respecto de x es igual a la parcial con respecto de x de g de x. Ahora, esto lo pueden hacer o no. Ya queda un poquito a cuestión del gusto propio. Derivada parcial con respecto de x de g de x. Bueno, como no tengo más variables en este caso, nosotros podemos representar esto como una simple derivada ordinaria. Y podríamos reescribirlo como la derivada con respecto de x de g de x. ¿Ok? Repito, x, derivada ordinaria, pero si nosotros tuviésemos, por ejemplo, g de x, y, bueno, aquí sí ya tendría que cambiar la notación de la derivada para tratar una parcial en lugar de una ordinaria. Entonces, ya queda como a cuestión suya, si lo quieren conservar adelante, si lo quieren pasar ya a su equivalente ordinario, sin ningún problema. Bueno, paso 1 ya está, paso 2 también ya está, paso 3, ¿qué tenemos que hacer en el paso número 3? Bueno, según recuerdo, tenemos que tomar esa derivada parcial que acabamos de obtener y que debo de marcar e igualarla con aquel coeficiente que no fue utilizado en el paso número 1. Repito, vamos a tomar esa derivada parcial y la vamos a igualar con aquel coeficiente que no fue utilizado en el paso número 1. Entonces, f sub x va a ser igualado con m de x, y. Bueno, f sub x igual a m de x, y es equivalente a lo siguiente, pues la derivada con respecto de x de g de x, ya que es igual a m, bueno, vamos a checarlo. M es igual a e a la 2x más 1. Lo escribo. Bueno, ¿se reduce algún elemento? La respuesta es no. Ya tenemos pues de manera sumamente directa a que es igual la derivada de esa constante de integración parcial. Entonces, simplemente me limito a señalarla. Bien, ya tenemos el paso número 3. Vamos con el paso número 4. ¿A qué me invita este paso número 4? A separar los diferenciales e integrar. ¿Por qué? Porque mi solución, recordemos, aparte de ser función, aparte de satisfacer, debe estar libre de diferenciales o de derivadas. Entonces, separar diferenciales e integrar. Bueno, tenemos la derivada con respecto de x, de g de x. Todo esto es igual a e a la 2x más 1. Bueno, tomo este diferencial que está dividiendo y lo voy a pasar al costado derecho multiplicando. Bueno, ejecutamos tal proceso y nos queda el diferencial de g de x es igual a e a la 2x más 1 y todo esto por el diferencial de x. Podemos descomponer el diferencial, podemos aprovechar esa parte y nos quedaría como e a la 2x más 1, quedaría como e a la 2x, diferencial de x más diferencial de x. Ahora sí, ¿qué voy a hacer a continuación? Pues integrar todo esto. Bueno, primera integral, creo que es muy sencilla de obtener. Nos queda como resultado g de x más una constante 1. Segunda integral,
bueno, es un poquito más elaborada. Voy a mantenerla un poco con este formato. Y la tercera integral pues queda simplemente como x más c sub 2. Bien, vamos a aprovechar que estamos aquí para resolver esta integral y decimos lo siguiente. U es igual a 2x, diferencial de u da como resultado 2 diferencial de x. ¿Diferencial lo tengo? Sí. 2 lo tengo, no. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Simplemente agregarlo. Y para agregarlo de una manera responsable, coloco lo siguiente. 2 entre 2, que multiplica a e a la 2x diferencial de x. Bueno, la integral es un operador lineal. Esto me permite introducir o sacar a voluntad toda constante real. Por lo tanto, esto quedaría como 1 entre 2 que multiplica a 2e a la 2x diferencial de x. Esto de aquí ya es mi diferencial de u y esto de acá, pues sin ningún problema sería u. Por lo tanto, nosotros tendríamos un medio que multiplica la integral de e a la u diferencial de u. Esto daría como resultado un medio que multiplica a e a la 2x más una c sub 3. Voy a tomar este último resultado que acabo de obtener y lo voy a sustituir aquí. Entonces, permítanme hacer esto para que no haya confusiones. Y ahora sí, tendríamos lo siguiente. G de x más una constante 1 es igual a un medio que multiplica a e a la 2x más un medio que multiplica a c sub 3 más x más c sub 2. Voy a agrupar estas constantes. Pueden ser un poco incómoda estarlas acarreando y llegaríamos a lo siguiente. G de x es igual a un medio por e a la 2x más x más una c sub 4, donde c sub 4 es igual a c sub 2 más un medio de c sub 3 menos c sub 1. Y listo, ya tengo a que es igual la correspondiente constante de integración parcial. Bueno, ¿qué debo hacer con ella? Pues tomarla y sustituirla en la expresión que calculamos en el paso número 1. ¿Para qué? Para que así podamos generar el 100% de nuestra solución. Entonces, paso número 5, tomar esta g de x y sustituirla en f de x, y. Bien, vamos a recordar la solución f de x, y menos y cuadrada entre 2 más lo que era g de x, y g de x resulta ser igual a un medio por e a la 2x más esa famosa constante de integración. Y listo, aquí tengo ni más ni menos que a mi solución general. ¿Puedo considerarla como la respuesta final del problema? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay condiciones iniciales de por medio. Y cuando existen esos elementos, nosotros debemos de obtener sí o sí la correspondiente solución particular. Bueno, vamos a proceder entonces. Realizamos un gran paso número 1 y ahora vamos con un gran paso número 2. Para ello, voy a realizar lo siguiente. Será sustituir
condiciones iniciales en solución general obtenida. Bueno, vamos a arreglar esto de aquí. Ok. Voy a copiar esto de acá para tener referencia. Voy a dejarlo aquí. Está bien aquí. Y bueno, ¿cuál era la condición inicial? Vamos a checarla. Y de 0 es igual a 1/2. Entonces la escribimos. Ok, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos con respecto al ejercicio pasado? La gran diferencia es que aquí nosotros tenemos una expresión en un formato implícito. ¿Ok? Por lo tanto, si yo sustituyo los valores de mi condición inicial, no voy a poder realizar despeje alguno. ¿Por qué? Porque tengo precisamente este elemento que me estorba el paso. ¿Qué debo de hacer para poderme librarme de él y obtener así el valor de C sub 4? Pues algo muy sencillo. Voy a tomar f de x, y lo voy a igualar con 0. Por lo tanto, nosotros llegaríamos a la siguiente relación. Menos y cuadrada entre 2 más 1/2 de e a la 2x más c sub 4 y todo esto igualado con 0. Perfecto, ya me deshice de ese obstáculo. Ahora tengo que sustituir a lo que es igual y a lo que es igual x. Para ello, debemos de recordar que generalmente la condición inicial, cuando se va a hacer la correspondiente solución, tiene que estar en un formato de par ordenado. Es decir, debe de quedar como un punto. Ese punto tiene un nombre, yo elijo la letra P y se va a componer de dos elementos. Primer elemento, la abscisa. Y la abscisa es todo aquello que se encuentra dentro de este paréntesis. Por lo tanto, tenemos aquí un 0. Segundo elemento, es todo aquello que se encuentra a la derecha del símbolo de igual en esta expresión. Por lo tanto, tenemos un medio. Repito, tomamos este elemento, queda en X, tomamos este elemento, queda en Y. Entonces, nosotros, a consecuencia de las respectivas sustituciones, vamos a llegar a lo siguiente. Menos Y, un medio, al cuadrado, por supuesto, entre 2 más un medio que multiplica a e a la, que multiplica a e a la 2x, donde x es igual a 0, más x, que es igual a 0, más c sub 4, que es igual a 0. Vamos a realizar algunas simplificaciones aprovechando esta ecuación. Y para ser más específicos, tendríamos lo siguiente. 2 por 0, 0. E a la 0, 1. Un medio por 1 queda como un medio. Luego tenemos tenemos un medio al cuadrado. Nos daría como resultado un cuarto. Entre 2 nos daría como resultado un octavo. Y ese octavo por el signo menos queda precisamente como menos un octavo. Entonces, toda esta ecuación quedaría de la siguiente forma. Menos un octavo más un medio más 0, si lo quieren agregar para que no desaparezca tan fácil, más c sub 4. Bueno, despejo a c sub 4, quedaría esto como un octavo menos un medio. C sub 4 sería igual a 1 entre 8 menos un medio. Y nos queda como resultado menos 3 octavos. Ese es el valor de la constante arbitraria para esa condición inicial. Bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Pues algo sumamente sencillo. Voy a tomar dicha constante arbitraria
que es igual a menos 3 octavos, ya por supuesto, y la voy a sustituir en la respectiva solución general. Entonces abrimos una nueva página y escribimos dicho enunciado. ¿Se puede repetir todo lo anterior? Sí, nada más permítanme. Sustituir listo. Ahí está. Ahí está. La siguiente de esa. ¿Está? Sí, esa. Ok. Ok, gracias. Nada. Bueno, entonces solución general, como nos quedaba, como f de x, y igual a menos y cuadrada entre 2, más un medio de e a la 2x más e sub 4. Entonces la voy a copiar, la voy a pegar, me deshago de esto. Y ahora sí, colocamos que c sub 4 es igual a menos 3 octavos. Por lo tanto, nuestra solución general es f de x, y igual a menos y al cuadrado entre 2 más un medio de e a la 2x más x menos 3 octavos. Y listo. Ahora sí, podemos dar por concluido el correspondiente problema. ¿Podemos dejar el problema hasta aquí? Efectivamente podemos, pero quizás y muy probablemente uno tenga pues como esa idea de tratar de verificar si lo que acabamos de calcular está bien hecho o no. Hay dos formas de verificarlo, sin contar por supuesto el correspondiente software. La primera de ellas es derivar esa ecuación de manera implícita y sustituirla en la ecuación diferencial, o en su defecto, aprovechar la interpretación gráfica de la condición inicial. Recuerden, si todo está bien hecho, la correspondiente función, o mejor dicho, la gráfica de la correspondiente función debe de contener al punto, o en su defecto, ese punto que es la condición inicial, pues sobre de él debe de transcurrir la solución que nosotros acabamos de obtener. Vamos a optar por el criterio número 2. Digo, no dudo que pues no podamos derivar de manera implícita en estos momentos, pero pues sí nos va a llevar un poquito de tiempo hacerlo. Entonces, vamos a salir momentáneamente de nuestra pizarra, de nuestra presentación, y vamos a abrir matemática. ¿Qué vamos a ver en este caso en matemática? Pues un comando que nos permite graficar toda aquella función que se encuentre en un formato implícito. Cambia un poco la estructura con lo que hicimos anteriormente, pero pues fuera de ello prácticamente conserva la misma esencia. Entonces voy a alargar un poquito esto. Vamos a darle 150. Estilo, título, código para programar una función implícita y verificar una solución particular con condiciones iniciales. Bueno, damos Shift Enter. Ahí está. Buscamos que el cursor esté horizontalmente. Ya puedo escribir una nueva línea de comando. Escribimos clear all. Ese no puede faltar por nada del mundo. Shift Enter. Nuestro primer enunciado.
comando para graficar funciones del tipo implícitas. Shift Enter. Y bueno, vamos a asignarle ese comando para graficar funciones implícitas una variable, para que así pues yo la mande a llamar y no tenga que estar escribiendo cosas otra vez. G1 es igual a contour plot. Este comando me permite graficar este tipo de funciones y va a requerir básicamente de 3 datos muy grandes. El primero de ellos es la función que pretendemos graficar. El segundo de ellos es el dominio. Y el tercero sería una, pues, tipo de acotación en rango. Así que vamos a escribir nuestra función. Empezaremos por menos 0.5 que multiplica a y cuadrada más 0.5 que multiplica la exponencial cuyo exponente por supuesto es 2x más x me parece menos 3 octavos. Ahí está. Vamos con el segundo, pues, gran valor que vamos a proporcionar y repito, es el dominio. Para ello abro una llave, cierro la llave y escribo 2 comas. Primer elemento que voy a colocar aquí, pues mi variable independiente, que nosotros llamamos x. Segundo valor que voy a proporcionar, el extremo inicial de mi dominio. Vamos a pensar a lo mejor en, ¿qué les gusta? Menos 1. Y el último valor a proporcionar corresponde al extremo final de dicho dominio o de dicho intervalo. Vamos a dejarlo en 3, ¿qué les parece? Bueno, y por último, nosotros tendríamos lo siguiente, que es esa especie de acotamiento en rango. Abro llave, cierro llave y escribo 3 comas, digo 2 comas. Primer valor a proporcionar, mi variable dependiente, yo la llamé y. Luego tenemos como segundo valor el extremo inicial de dicho rango, entre comillas. Vamos a dejarlo, ¿qué les parece? En menos 5. Y como extremo final, pues vamos a proporcionar a 5 para tratar de tener algo ahí medio simétrico. Bueno, ya que tenemos básicamente estos valores, podemos apretar Shift y Enter. Y me produce esa curva, ¿no? Entonces tenemos ahí una curva de contorno, pero si nosotros somos quizás un poco quisquillosos, podemos tener por curiosidad saber qué contra qué estamos graficando. Entonces, si esa parte es nuestra preocupación, podemos agregar lo siguiente. Coma, access, label por supuesto. Perdón, primero es access, flechita. Apretamos Enter para que se forme. True. Posteriormente coma y ahora sí access label, la cual me permite agregar pues las correspondientes etiquetas. Flechita. Abro llaves, cierro llaves e introduzco pues los nombres. ¿Cómo quiero que se llame pues el eje de las abscisas? X. ¿Cómo quiero que se llame el eje de las ordenadas? Pues Y. Apretamos Shift y Enter. Ahí está. Ya aparecen. Si no me gusta cómo se ve, porque a lo mejor puede entorpecer un poco mi visión, lo que puedo hacer es ir a la ecuación e igualarla con 0. Voy al extremo de mi ecuación, aprieto Shift y Enter y ya tengo algo más puro, o mejor dicho, más limpio. Quizás no más bonito, pero bueno, definitivamente sí me permite observar
más a detalle la correspondiente expresión. Bueno, ya tengo la curva. Ahora lo que tengo que trabajar es el correspondiente punto. Bueno, me voy a esta parte de abajo, escribo punto, igual, abro un primer par de llaves, dentro abro un segundo par de llaves y aquí coloco las correspondientes coordenadas del punto respectivo a la condición inicial, 0,1 medio. Shift y Enter, me despliega el punto. Posteriormente paso a la graficación de ese punto y ese comando que voy a utilizar lo asigno a otra variable. G2 es igual a listPlot abro corchete, cierro corchete, que voy a ingresar, punto, coma, plot style, flechita, point size, abro corchete, cierro corchete y agrego un valor. Ese valor entre más grande sea, va a provocar un punto más grande. Entre más pequeño sea, voy a tener un punto más pequeño, 0.03 y corrijo esta parte de aquí. Listo. Doy Shift y Enter. Y vuelve a pasar lo que nos ocurrió en la sesión pasada. Nosotros estábamos hasta cierto punto bien, pero aprovechando este error, quiero resaltar lo siguiente. Matemática no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Aquí P está en minúscula y aquí P está en mayúsculas. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso porque todo está bien, pero una simple letra pues nos puede llevar a cometer errores. Entonces, todo minúscula o todo mayúscula. Voy a dejarlo en minúscula. De nueva cuenta, Shift y Enter. Ahí está mi punto. 0,5. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que nos toca? Pues lo que nos toca es sumar ambas gráficas. O en otras palabras, sobreponerlas. Entonces, abro comentario, escribo asterisco y sobreponiendo ambas gráficas. Cierro, Shift Enter. ¿Y cuál es ese comando? Pues uno muy sencillo. Show, abro, cierro, G1, G2. Si no quiero ejecutar comando tras comando, perdón, recuerden que nos vamos a evaluación, evaluar cuaderno, y ahí está nuestra gráfica. Entonces, ¿el punto contiene a la curva? Sí. ¿La curva pasa por ese punto? Sí. Por lo tanto, entre comillas, nosotros estamos muy bien. ¿Y por qué resalto la parte de entre comillas? Porque hay un inconveniente muy importante. Voy a habilitar el chat y me van a mandar de manera personal, a mí nada más, la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esta curva? Quien me responda bien dentro de los 2 primeros minutos se lleva 0.5 como calificación extra a su próximo examen. Entonces, 2 minutos a partir de hoy. Pero nada más a mí.
Bueno, ya pasaron los 2 minutos. Y sí, quien respondió que eso no es función, pues tiene ya su punto 5 correspondiente al primer examen parcial. Recordemos, solución no debe de tener derivadas, debe de satisfacer a la ecuación diferencial y sobre todo tiene que ser función. Hubo, por ejemplo, algunas tareas en donde en automático se iban a sustituir las derivadas, hacer su álgebra, etcétera, etcétera. Y no realizaban el hecho de que fuese función o de que no tuviese derivadas. Ambos requisitos, o mejor dicho, esos 3 requisitos son muy importantes. No tenemos que, pues, ignorar a uno por darle preferencia a otro. Esto está correcto. Esta es la curva que nosotros podríamos obtener de nuestra solución. El problema es que no cumple con ser función, porque si nosotros tomamos como referencia a la recta vertical del eje Y, estaríamos observando que corta en 2 ocasiones a dicha curva. ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce en que a esa abscisa que estamos señalando aquí en el origen, le tocarían 2 ordenadas, lo cual rompe por completo, con la definición de función. ¿Qué puedo hacer? Pues simplemente acotar. O trabajas con la parte positiva o trabajas con la parte negativa, pero no con las dos. Ahora, ¿cómo puedo hacer ese acotamiento aquí de manera gráfica? Pues muy sencillo. Para ello nos regresamos a Tendríamos que acotar el rango, ¿no? exactamente, tendríamos que llegar a este elemento de aquí. Quiero lo positivo, quiero lo negativo, vamos a dejarlo con lo positivo. El extremo mínimo va a ser 0 y el extremo máximo lo podemos dejar como 5. Evaluación, evaluar cuaderno y listo. Ya tenemos una curva que se ajusta de mejor manera. No hay manera alguna de que alguien nos pueda objetar que eso no es función, pero obviamente nosotros tenemos que agregar esa condición, porque si no la agregamos, pues nos podemos meter en problemas, ya que alguien lo puede malinterpretar cuando quizás no es así. Entonces, ahí está, creo que ya se ve como más bonita. ¿Cómo la puedo exportar? Clic izquierdo, se pone el marco como en color naranja. Clic derecho, copiar gráfico y lo llevamos a nuestra pizarra. Entonces, vamos a pegarlo aquí. Ya nada más hacemos unas notaciones y podemos dar por concluido este problema. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, esto es f de x, y, precisamente esto de aquí. Esto corresponde a nuestra condición inicial en un formato de par ordenado, 0,1 medio. Y bueno, simplemente acotar que pues la solución se consideró nada más trabajando la sección positiva, para que ahora sí, pues nadie nos pueda objetar nada y ya tengamos por completo y corroborado, por supuesto, al correspondiente problema. Bueno, no sé si hay alguna duda en cuanto a proceso, aclaraciones, quejas, para que pasemos a nuestro recreo. Sí. Profesor, yo no entendí eso último de entonces, ¿por qué quedó esa gráfica? Esta gráfica, Sí, porque si nosotros trabajamos esto, tenemos una no función. Y nosotros como soluciones tenemos que utilizar siempre funciones. Esto no es bien visto, porque nosotros necesitamos que a toda abscisa le toque una sola ordenada. Imagínense que usted está diseñando a lo mejor, no sé, una fuente de voltaje. Y resulta que para cierta corriente
usted obtiene 5 volts y menos 5 volts de manera simultánea. Pues estaría como medio de locos, ¿no? O son 5 volts o son menos 5. Usted tiene que elegir. Bueno, ya puede arreglar el proceso para que diga, para cierta cantidad genero este único valor. Por ello es que nosotros utilizamos mucho las funciones, porque nos ayudan a quitar ambigüedades y así podemos unificar los correspondientes criterios. Por eso es que esta curva, tal cual, a mí no me servía porque no era función. A cada abscisa le estaba tocando por lo menos 2 ordenadas. ¿Qué hago para que nada más le toque una? Acoto. O trabajo con lo positivo o trabajo con lo negativo, pero con ambas no se puede. Ok, gracias. Nada. Bien, ¿alguien más? Por ejemplo, y aprovechando el comentario, si nosotros hubiésemos obtenido una curva de este tipo, tendríamos una función. ¿La podríamos dar por válida? Sí. Sí. Sí, ¿no? Sin ningún problema. Que tenga esa forma como de huevito, pues no pasa nada. Lo bueno es que a cada abscisa le está tocando una sola ordenada y cumple con el criterio de función. Y al ser función, pues bueno, ya nos enfocaríamos en todo caso a saber si no hay derivadas de por medio o si satisface a la correspondiente solución general. Digo, la correspondiente ecuación diferencial. Bueno, esta es una táctica. Esta expresión claramente permite despejar Y. Como ustedes se acomoden, como ustedes prefieran, pueden implementar la gráfica de la función explícita o la gráfica de la función implícita. Solamente que tengan mucho cuidado en esto. Y, si nosotros despejamos esa Y cuadrada, pues quedaría algo así como Y igual a más menos la raíz cuadrada de algo. Yo tengo que elegir entre la parte positiva o la parte negativa. ¿Qué me puede orientar con respecto a eso? Precisamente el valor de la ordenada de nuestra condición inicial. ¿Qué valor es esta? Bueno, ¿qué signo tiene? Tiene un signo positivo. Por lo tanto, yo debo de quedarme con la parte positiva. Si yo en lugar de un más hubiese tenido un menos, por ejemplo, y de 0 igual a menos 1/8, bueno, pues desecho la raíz positiva y me quedo con la negativa. De no hacer eso, cuando nosotros empalmemos el punto con la correspondiente curva, pues no van a quedar uno encima de otro. Va a quedar, por ejemplo, la curva aquí y el punto acá abajo. ¿Qué podemos pensar? Que estamos mal, cuando no es así. Simplemente no elegimos la raíz apropiada para la condición inicial que nos dieron inicialmente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues vámonos a nuestro descanso. Regresamos a las 8:01 y volvemos. Si alguien tiene más dudas al respecto de esto, pues aprovechamos para aclararles. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Y ya el último concepto que vamos a estudiar para este tema número 1 se titula ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. La estructura general de una ecuación diferencial lineal de orden 1 es la siguiente: a sub 1 de x que multiplica la derivada de y con respecto de x más a sub 0 de x que multiplica y todo esto igualado con g de x. Esta ecuación, aunque pequeña, tiene muchas cosas a destacar. Para ello, pues la vamos a copiar y la vamos a pegar en una nueva página. Primero, todos esos elementos que se ubican en color rojo son precisamente coeficientes. ¿Por qué? Porque multiplican a la variable dependiente o, en su defecto, a la derivada de dicha variable dependiente. Entonces, vamos a señalarlos aquí
porque vale la pena que nosotros destaquemos cuáles son los posibles valores que pueden tomar. Bueno, creo que ya es conocido por nosotros, obviamente cuando trabajamos la linealidad, pero podemos decir lo siguiente. El primer valor que van a tomar esos coeficientes son constantes reales distintas de 0. Segundo gran valor que pueden tomar esos coeficientes, pues precisamente a la variable independiente en cualquiera de sus presentaciones. Y por último, pues nosotros podemos decir que esos coeficientes pueden tomar como valor una combinación de constantes reales distintas de 0 con variables independientes en cualquiera de sus presentaciones, lo cual se puede resumir como una combinación de todo lo anterior. Ahora, segundo hecho que puede resultar de mucho interés si es que nosotros comparamos esta ecuación con las tres categorías vistas anteriormente. Los diferenciales aquí no se encuentran separados. Tienen que permanecer juntos. Y por último, en color verde vamos a encontrar pues a un elemento que es totalmente nuevo para nosotros. Es g de x. Y a g de x se le conoce como el término independiente. ¿Por qué término independiente? Bueno, porque no multiplica la dependiente y por supuesto, mucho menos multiplica a la única derivada existente en la ecuación. G de x puede tomar dos grandes valores. Podemos tener un g de x igual a 0 o podemos tener un g de x distinto de 0. Cuando nosotros tengamos un g de x igual a 0, vamos a decir que trabajamos con una ecuación diferencial lineal homogénea. Esta parte de homogénea no es por lo que, bueno, no es debido a lo que nosotros ya estudiamos anteriormente. Esta característica o este adjetivo de homogéneo va relacionado más que nada al álgebra lineal. En el álgebra lineal, cuando nosotros tenemos ecuaciones igualadas a 0, solemos llamarlas precisamente como homogéneas. Y resalto esto para que no caigamos en las confusiones. Entonces, repito, lo de homogéneo en este caso es porque en el álgebra lineal a toda ecuación igualada a 0 se le Es cuando conoce salía lo de la ecuación de dependencia, ¿no? exactamente. Y ahí Que cuando se justamente puso la vengo. matriz y eso, ¿no? Exactamente. Y ahí precisamente. Bueno, cuando nosotros tenemos una g de x que es distinta de 0, pues tenemos lo contrario, por así decirlo, ¿no? Puede sonar burdo, pero pues así se le etiqueta. Tenemos una ecuación diferencial lineal no homogénea. Así es como nos vamos a estar refiriendo acorde a lo que nosotros tengamos, especialmente en ese término independiente. Bueno, ¿cómo se resuelve este tipo de ecuaciones diferenciales? Básicamente, nosotros tenemos dos caminos. Camino número 1 se obtiene mediante la suma de otras dos soluciones y camino número 2 mediante un procedimiento. Camino 1, suma de soluciones. La solución general que nosotros vamos a obtener
se obtiene sumando a y sub c con y sub p. ¿Quién es y sub c? La solución complementaria, cuya correspondiente ecuación es la siguiente, y y sub p es la solución particular, cuya respectiva ecuación es la siguiente. Son ecuaciones que creo yo pues uno puede memorizar bastante bien, y noten lo siguiente: para que nosotros obtengamos a la complementaria o a la particular, requerimos básicamente de dos datos. Un dato llamado P de X y otro dato llamado F de X. ¿De dónde lo sacamos? Pues ahorita vamos a descubrir. Bueno, segunda forma de obtener la solución general, mediante un procedimiento. Este procedimiento consta básicamente de 5 pasos. Paso número 1, vamos a normalizar la ecuación diferencial original. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros vamos a elegir al coeficiente de la derivada más alta y con él vamos a dividir a todo elemento presente en la ecuación. ¿Para qué? Para que el coeficiente precisamente de esa derivada más alta sea igual a 1. Paso número 2, vamos a identificar los términos P de X y F de X. P de X, ¿quién es? Bueno, es ese cociente que está multiplicando a la variable Y. ¿Quién es F de X? Pues ese cociente que no está siendo multiplicado por una derivada o por la variable dependiente. Aquí los vuelvo a resaltar. Esto es P de X. Todo esto es F de X. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos optar por el método 1 para resolver la ecuación diferencial, ¿qué tendría que hacer? Pues simplemente tomar la ecuación diferencial, normalizarla, identificar P de X, F de X, sustituir, realizar mis integrales y, si se puede, simplificar. Y listo, ahí estaríamos acabando nosotros. Pero bueno, continuemos con el respectivo proceso. Paso número 3, vamos a calcular entre comillas un factor integrante. ¿Por qué entre comillas factor integrante? Porque, bueno, como tal no lo es, pero asemeja mucho en cuanto a estructura. ¿Por qué? Porque tenemos una exponencial que está elevada a una integral. Esa integral actúa sobre P de X diferencial de X. Noten lo siguiente: no coloqué la constante de integración. Esto tiene un motivo. Es simple, pero a la vez bastante poderoso. Si nosotros consideramos o no dicha constante de integración, estaríamos llegando al mismo resultado. Por lo tanto, si voy a llegar a lo mismo, pues no agregándola, pues qué mejor. ¿Por qué? Porque me estoy ahorrando un poco de trabajo que al final de cuentas se va a agradecer. Porque recordemos, las derivadas o las integrales, pues no necesariamente van a ser siempre sencillas. Repito, en ese elemento no vamos a agregar la constante de integración. ¿Por qué? Porque agregarla o no nos lleva exactamente a lo mismo. Paso número 4, vamos a multiplicar la ecuación diferencial lineal normalizada, por cierto, por el factor integrante. Si la ecuación diferencial tiene 5 elementos, esos 5 elementos tienen que ser multiplicados por ese factor integrante. Si tiene 2, pues hay que multiplicar esos 2. Si tiene 1000, pues habrá que multiplicar a esos 1000 elementos por el factor integrante. Y por último, bueno, casi por último, penúltimo, expresar el costado izquierdo como la derivada de un producto en forma compacta. Si hemos hecho absolutamente todo bien, desde el paso 1 hasta el paso 4, el costado izquierdo de nuestra ecuación siempre va a tener esta estructura general. X por Y' más Y por X'. Esto, compañeras, compañeros, es la derivada de un producto desarrollado.
Aunque está bien, para nosotros pues presenta inconvenientes. ¿Por qué? Porque yo requiero que nada más exista una pareja de diferenciales, no dos, porque aquí hay una y aquí hay otra. Ahora, ¿cómo puedo solventar ese problema? Pues bueno, trabajando ese costado izquierdo como la derivada de un producto, pero ya no desarrollado, sino en forma compacta. ¿Y cuál es la forma compacta? Pues esa de ahí, X, Y, en producto, por cierto, siendo derivada con respecto de X. Esto es lo que yo necesito. ¿Por qué lo necesito? Bueno, porque en el paso número 6 vamos a separar diferenciales e integrar. Si tengo una sola pareja, es mucho más simple separar e integrar, pero si tengo dos, bueno, pues me voy a meter en muchos problemas al tratar de solventar dicho inconveniente. Estos son los 6 grandes pasos que se pueden reducir, por supuesto, para que nosotros podamos resolver una ecuación diferencial lineal de orden 1. Ahora, tengo el procedimiento y tengo a la solución que se forma mediante la suma de la complementaria y la particular. ¿Cuál debo de elegir? Bueno, pues indudablemente todo va a depender de la información que nosotros necesitemos. Si aparte de la solución general, obviamente, yo requiero conocer a la complementaria y la particular, sin duda alguna debo de optar por el camino número 1, ya que en el camino número 2 jamás se hace mención de esos elementos. Pero si a mí lo que me interesa es la solución general y me da absolutamente igual a que sea pues la solución complementaria y la particular, pues sin duda alguna debo de optar por el camino número 2. ¿Cuál es la parte, pues quizás un tanto trágica de este procedimiento? El 5, porque a veces les cuesta trabajo pasar de esta forma desarrollada a esta forma compacta. ¿Cuál sería la parte trágica del camino número 1? Pues sin duda alguna, los signos. A veces aquí lo confunden, lo dejan como más, aquí lo dejan como menos, y aunque todo lo demás pues está bien, ese simple cambio de signo nos puede llevar a cometer errores importantes. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a aplicar este proceso de 6 pasos con los siguientes problemas, y si ustedes quieren corroborar la respectiva solución, pueden resolverlos mediante el camino número. Entonces, vamos a llevarnos este ejercicio de aquí y lo resolvemos. Una pregunta, profesor. ¿El factor integrante para qué nos sirve? El factor integrante sirve para tratar de agregar ese elemento que nos hace falta o para quizás quitar ese elemento que nos sobra y nosotros podamos dejar el costado izquierdo de nuestra ecuación como la derivada de un producto desarrollada, para que así nosotros podamos pasar a la forma compacta y con la forma compacta nos limitemos nada más a separar diferenciales e integrar. Esa es la función del factor integrante en este caso. Porque sin él, nosotros no podríamos llegar a esta relación. Que voy a rayar más. Por eso es muy importante considerar. Y además, era algo que nosotros vimos precisamente pues para las exactas, ¿no? ¿Qué era lo que hacía el factor integrante? Pues agregar esa variable o provocar que desapareciese cierta variable para que ahora sí, al momento de realizar pues las correspondientes derivadas parciales, tuviésemos tanto lo mismo por la derecha como por la izquierda, obviamente en el respectivo criterio. Bueno, vamos entonces a resolver esto de aquí. Paso número 1. Tenemos que normalizar la ecuación diferencial.
¿Qué significa normalizar? Tomar al coeficiente de la derivada más alta y dividir con él a todo elemento presente en la ecuación diferencial. Bueno, tenemos x, la derivada de y con respecto de x, menos 4 por y, igual a x a la sexta por e a la x. Coeficiente de la derivada más alta es x. ¿Qué hacemos con él? Pues dividir a todos sus demás compañeros y llegamos a lo siguiente. Derivada de y con respecto de x, menos 4 entre x por y, igual a x a la sexta potencia por e a la x entre x. Vamos a aprovechar para simplificar un poco la ecuación y llegamos a lo siguiente. La derivada de y con respecto de x, menos 4 entre x por y, es igual a x a la quinta por e a la x. Listo. Aquí ya tenemos nuestra ecuación diferencial lineal, perdón, normalizada. Bien, paso número 2. Hay que determinar a qué es igual p de x y f de x. Bueno, p de x, ¿quién es? Bueno, podemos tener una pista y noción de ello si volvemos a escribir pues el formato general para estas ecuaciones diferenciales lineales. El formato general, por cierto, ya normalizado, se expresa como la derivada de y con respecto de x más p de x por y igual a f de x. Bueno, si comparo esta ecuación con esta ecuación, inevitablemente vamos a llegar al hecho de que p de x es igual a menos 4 entre x. Mientras que f de x es igual a ¿qué cosa? A x a la quinta por e a la x. No se les olviden los signos. Los signos marcan mucha diferencia, aunque parezcan a veces un tanto insignificantes. Bueno, ya los tengo. Vamos con nuestro paso número 3. Paso número 3 me invita a calcular ese factor integrante. Bueno, ¿cuál era la expresión de ese factor integrante? Pues, según recuerdo, la siguiente. Exponencial a la integral positiva de p de x diferencial de x, sin agregar esa constante de integración, repito, porque produce exactamente lo mismo si nosotros no la agregásemos. ¿Okay? Bien, sustituimos la información. E a la integral de p de x, ¿cuánto vale? Menos 4 entre x, diferencial de x. Podemos sacar a menos 4, e a la menos 4 por la integral de 1 sobre x, diferencial de x. Resolvemos dicha integral, e a la menos 4 por el logaritmo natural de x. Y haciendo uso de las propiedades del logaritmo natural, este menos 4 puede pasar como potencia negativa de x. Con esto llegaríamos a la siguiente expresión, que es e a la logaritmo natural de x a la menos 4. Bueno, el logaritmo y la exponencial no se llevan, por lo tanto, nosotros tendríamos que ese factor integrante es igual a x a la menos 4. No sé si hay alguna duda al momento. ¿No? Bueno, vamos con el paso número 4. Y el paso número 4 nos Profe, ¿podría indica lo regresar un siguiente. poquito al anterior, por favor? Sí, ahí está. Tengo una pregunta. Ajá. En P de X, entonces, ¿se omite la Y? En p de x. Ah,
Por supuesto, porque y no es parte del coeficiente. Y lo podemos checar aquí en el formato general normalizado. Ok, gracias. Nada, Gracias. nada. Entonces nos quedamos en multiplicar la ecuación diferencial lineal normalizada por el factor integrante. Bueno, de modo, hay que realizar productos. El factor integrante que nosotros obtuvimos hace unos minutos es x a la menos 4 y estaría multiplicando ni más ni menos que a la derivada de y con respecto de x menos 4 entre x que multiplica a su vez a y todo esto igual a x a la quinta por e a la x. Bueno, esto nos va a quedar así de la siguiente forma. X a la menos 4 que multiplica la derivada de y con respecto de x menos 4 x a la menos 4 entre x por y. Todo esto igual a x a la menos 4 por x a la 5 por e a la x. Hay que simplificar para que pues el costado izquierdo no sea más digerible y sin ningún problema nosotros podamos llegar a la derivada compacta de un producto. Entonces tenemos lo siguiente, x a la menos 4 por la derivada de y con respecto de x, menos 4 que multiplica a x a la menos 4 entre x. Eso puede quedar, según yo, como x a la menos 5 por y, por supuesto, y todo esto igualado a x a la menos 4 por x a la 5, menos 4 más 5, x a la 1, yo voy a dejar nada más x, y finalmente por e a la x. Bueno, llega el momento de la prueba de fuego. Paso número 5. Expresar costado izquierdo de la ecuación obtenida como la forma compacta de la derivada de un producto. Bueno, permítanme arreglar esto. Y ahora sí. Nosotros, de manera genérica, en el costado izquierdo tenemos esto. Ahora déjenme ver cómo lo puse. XY'. Más y por x'. Si todo ha salido bien, el costado izquierdo de nuestra ecuación siempre debe de tener ese formato. Pero no nos sirve. Nosotros necesitamos esto. Necesito identificar quién es x sin derivar y quién es y sin derivar para poderlo agregar aquí. ¿Quién sería, por ejemplo, x? Bueno, mejor dicho, ¿qué elementos tendríamos que agregar en este corchete cuadrado para nuestro nuevo costado izquierdo?
¿A quién tendría que agregar ahí? Son dos elementos que no están derivados. Sería X menos 4 por Y. X menos 4 por Y. ¿Cómo llegó a esa conclusión? En la primer parte, pues ahí tenemos claramente expresada la derivada. Ujú. Y pues luego si derivamos X a la menos 4, pues nos da la parte de menos 4X a la menos 5. Eso quiere decir que esa es la derivada. Exactamente. Si yo tengo duda de lo que acabo de expresar, puedo desarrollar esta derivada de un producto. ¿Cómo quedaría? Como X a la menos 4 por la derivada de Y con respecto de X más lo que sería Y por la derivada con respecto de X a la menos 4. Desarrollo X a la menos 4, derivada de Y con respecto de X, menos 4 por X a la menos 5 por Y. Este término lo tengo originalmente. Sí, aquí está. Este término también lo tengo originalmente. Por supuesto, aquí también está. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que estar jugando con ese costado izquierdo. ¿Ok? ¿Qué elemento se está derivando? ¿Qué elemento no se está derivando? Este puede ser la original de este o este es el original de este otro. Vamos a ver otro ejemplito de estos y ya ustedes me van a hacer el favor de indicarme cuál sería su forma compacta. Bueno, tengo lo siguiente. Voy a abrir una nueva página para no estarlo empalmando. Tengo, vamos a decirlo, 3g cuadrada por m más m' por g al cubo. ¿Puedes regresar tantito a la anterior? Ahorita, ¿cuál sería la forma compacta de todo esto de ahí? G a la 3. G a la 3, ajá, Por M. por m. ¿Cómo puedo percatarme de eso? Pues derivando. Muy bien. G al cubo por la derivada de m con respecto de x más m por la derivada con respecto de x de g al cubo. G al cubo, m' más m por 3g cuadrada. G cúbica, m' más 3m por g cuadrada. Lo tengo originalmente, ahí está. Lo tengo originalmente, ahí está. Así es como vamos a estar trabajando o operando ese costado izquierdo. Mucho cuidado con eso. Si tienen dudas, deriven y vean si efectivamente llegaron a lo mismo. Ahí, La que sigue. la que sigue, esa. Ujú. Ok. Bueno, entonces, al final de cuentas, ¿cómo vamos a dejar a nuestro costado izquierdo? Gracias. Pues de la siguiente forma, como la derivada con respecto de x a la menos 4 por y. Y todo esto igualado a ¿qué cosa? A x por e a la x. Bien, ya tenemos todo para trabajar de manera muy tranquila. Y para ello, pues vamos a utilizar nuestro paso número 6. El paso número 6 ya es un viejo conocido de nosotros, lo hemos utilizado en múltiples ocasiones. Y es pues ni más ni menos que la separación de diferenciales y por supuesto la respectiva integración.
Bueno, nosotros tuvimos lo siguiente. Déjenme repasar. Teníamos la derivada con respecto de x a la menos 4 por y. Y todo esto igual a x por e a la x. Bueno, diferencial de x a la menos 4 por y es igual a x por e a la x que multiplica al diferencial de x. Integral. Bueno, al costado izquierdo lo podemos hacer de una vez, es muy sencillo. Nos quedaría x a la menos 4 por y más una constante C1. ¿Por qué agrego en este caso una constante de integración? Porque no estamos resolviendo ningún factor integrante. Si no hay factor integrante de por medio, pues vamos a agregar las respectivas constantes de integración. Ahora, tenemos integral de x por e a la x diferencial de x. Bueno, el tiempo ahorita es un poco apremiante, entonces vamos a hacer uso de nuestro programa matemática. Así que salimos momentáneamente de ahí. También salimos momentáneamente de acá. Vamos a matemática. Podemos agregar un comentario para que no nos vayamos a revolver al momento de estudiar esto. Y resolviendo integrales. Bueno, resolviendo integral de ecuación diferencial lineal de orden 1. Bueno, ¿cuál era el famoso comando? Era integrate, tal cual. Abro, cierro corchete cuadrado. Coloco una coma. Como elemento antes de la coma, pues nuestra función a integrar, que era x, asterisco. El asterisco sirve para denotar el producto, obviamente. Exponencial. Y era la exponencial de x, si mal no recuerdo. Segundo elemento, pues la variable con respecto a la cual vamos a integrar. X. Shift Enter y nos da e a la x que multiplica menos 1 más x. Si se preguntaban en algún momento si esto podía resolver integrales parciales, la respuesta es sí, sí puede. Basta, por ejemplo, con que yo cambie la variable con respecto a la cual voy a integrar para que me arroje el resultado. Ahí está. X por e a la x, al no ser y, puede considerarse una constante. Bueno, sí, de hecho está bien. Saldría de la integral y estaríamos integrando al diferencial de y. Por lo tanto, e a la x por x multiplicaría y ahí tendríamos la integral parcial. Bastante práctico. Voy a agregar esto para darle un poco más de variedad. ¿Qué estaríamos esperando como resultado? X por la exponencial de x por y cuadrada entre 2. Ahí está. Entonces, sí hace también ese tipo de integrales por si en algún momento les es de utilidad. Entonces, x1 y ahí está. Hacemos captura de esto para dar constancia de que aunque sea de esta manera resolvimos el problema. Colocamos aquí. Voy a subir esto un poco más. Continuamos acá. Tendríamos x a la menos 4 por y más c1. Esto es igual a e a la x menos 1 más x más una constante de integración 2, porque esta integral también amerita su respectiva constante. Vamos a desarrollar este producto. Nos puede ser de utilidad. Llegaríamos a x a la menos 4 por y igual a e a menos e a la x más x por e a la x más c sub 3
donde C sub 3 es igual a C sub 2 menos C sub 1. Bien, ya tengo pues resuelta la integral, agrupé a las constantes arbitrarias. ¿Qué me falta hacer? Pues despejar allí. Afortunadamente es muy simple el proceso. Llegaríamos a esta expresión. Y es igual a menos e a la x entre x a la menos 4 más x por e a la x entre x a la menos 4 más c sub 3 entre x a la menos 4. Pueden dejar la ecuación ahí, pero si a ustedes como a su servidor les incomoda tener pues funciones potencia con exponentes negativos, lo mejor que podemos hacer es subirlos y tener algo quizás mucho más presentable. Y tendríamos entonces que y es igual a menos e a la x por x a la cuarta más x a la quinta por e a la x y por último c sub 3 por x a la cuarta. Y listo, ya con esto nosotros podemos concluir y establecer que tenemos a la solución general de nuestra ecuación diferencial lineal de orden. Y está ahí, hemos acabado. Una pregunta que puede ser quizás hasta cierto punto un tanto morbosa, puede ser ¿a qué es igual la complementaria? ¿Y a qué es igual la particular de todo esto que acabamos de escribir, ¿no? Digo, puede ser de interés. Ya si ustedes, repito, en casa quieren corroborar, tomen la ecuación de la solución complementaria, la ecuación de la solución particular, sustituyan P de X, F de X según sea el caso, integren, simplifiquen y traten de llegar a esto. Creo que sería pues otra alternativa más para tratar de verificar que efectivamente lo que acabamos de calcular está más que correcto. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión de hoy. Ya la garganta me incomoda un poco. El día viernes continuamos. Traten de repasar de ahí, de este día a este viernes, perdón, para que si surge alguna duda de todo lo que hemos visto hasta el momento, pues la tratemos de resolver. Si no hay muchas dudas, pues ya en automático comenzamos con el tema número 2. Entonces, Una repito, pregunta. ajá. El examen, ¿cuánto